Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la conferencia de abril de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, la presidenta de la Academia, la doctora María Laura Arias, les va a presentar a los conferencistas de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Siempre feliz de presentar esta conferencia mensual de la Academia Nacional de Ciencia y más con los investigadores que nos acompañan hoy. Tenemos un cambio en el formato usual de la conferencia, que es solo una persona. Hoy tenemos dos destacadísimos investigadores de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas. Ellos nos van a presentar el tema de valorización energética de residuos de piña, el rol del biometano en la descarbonización. Pero antes de que comiencen, pues por supuesto que quiero presentar la labor de cada uno de ellos, que como les dije son destacadísimos miembros de la Universidad de Costa Rica. Por orden alfabético, empiezo con el ingeniero Mauricio Bustamante, que tiene un doctorado. Mauricio es un académico e investigador de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas, especializado en la termodinámica aplicada y la valorización termoquímica y biológica de la biomasa residual. Realizó su doctorado en Michigan State University en el área de ingeniería renovable, con énfasis en integración de sistemas en procesos de digestión anaeróbica. Su labor científica se centra en el nexo entre la ingeniería mecánica, agrícola y de biosistemas, con un énfasis particular en la optimización de sistemas de energía renovable. Su trabajo de investigación principal aborda la caracterización y transformación del rastrojo de piña, evaluando su potencial energético mediante procesos de fermentación y digestión anaerobia para la producción de etanol y biometano. Y por otro lado, el ingeniero Juan Pablo Rojas Sosa tiene una maestría, es profesor también de biosistemas y es fundador y es CEO de Microignia Limitada, una empresa de spin-off orientada al desarrollo y escalamiento de tecnologías de valorización de residuos agroindustriales. Su trabajo se centra en la generación de soluciones basadas en ciencia e ingeniería que contribuyan a la descarbonización del sector productivo y al fortalecimiento de la bioeconomía circular en Costa Rica. Se desempeñó como presidente de la Asociación Costarricense de Biogás, Asobiogás, desde donde ha impulsado la articulación entre la academia, el sector productivo y el gobierno para posicionar el biogás y el biometano dentro de la agenda energética nacional. Ha participado activamente en la construcción de capacidades técnicas, marcos regulatorios y estrategias país orientadas a la integración de biogás y el biometano como un vector clave para la transición hacia energías limpias. A nivel internacional, ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en la construcción del sistema de infraestructura de calidad para el biometano en Costa Rica, así como con el Banco Centroamericano de Integración Económica en el desarrollo de condiciones habilitadoras para la producción de biometano a partir de residuos agroindustriales. También ha liderado iniciativas de investigación y transferencia tecnológica en sectores estratégicos como es el café, la piña y los residuos de las lecherías. Su enfoque integra ciencia, innovación y política pública, contribuyendo así al desarrollo de soluciones tecnológicas y marcos habilitantes que posicionan a Costa Rica como un referente en bioeconomía y transición energética basada en evidencia. Entonces, ambos investigadores son ricos en ciencia, en investigación, en tener fundamento para lo que están diciendo, en desarrollar resultados y sobre todo en proyectar a la Universidad de Costa Rica, al país, en lo que es un campo como son las energías limpias y la utilización de residuos. Sin más hablar, los dejo con ellos porque sé que van a disfrutar muchísimo esta conferencia. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora Arias, por esta presentación y para nosotros es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y comentarles un poco acerca de esta investigación que como grupo de trabajo desde la academia, nuestra alma mater, Universidad de Costa Rica, hemos desarrollado y que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Muy bien, entonces nada más, Juan Pablo, ¿me confirma si ven la presentación? Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien.
Como la doctora Arias mencionó, nuestra presentación de hoy está relacionada en esa valorización energética de un residuo muy importante en Costa Rica que proviene del cultivo de piña. Y adicional, ¿cómo podemos considerar esa revalorización para hacerla sentir en un campo de gran importancia en el país, que es la descarbonización? Pues muy bien, entonces comencemos hablando con algunos numeritos y que es importante de considerar que Costa Rica a nivel mundial es el líder número uno en exportación. Estados Unidos, Europa recibe más de la mitad de la piña que consumen de Costa Rica. Actualmente tenemos más de 60.000 hectáreas cultivadas y este negocio del cultivo de la piña genera más de 30.000 empleos directos y muchísimos más empleos indirectos. Es por esta razón de que la importancia que tiene el cultivo de piña en el país aporta más de 1.5 billones de dólares en el Producto Interno Bruto. Es desde el punto de vista agronómico, económico y de impacto social en Costa Rica, un sector de gran importancia. Entonces, cuando Juan Pablo y yo comenzamos hace algunos años, cuando regresamos de nuestros estudios en el extranjero, comenzamos a pensar cuál sería ese impacto que nosotros podríamos tener a nivel país con ese conocimiento que adquirimos en biología, microbiología y ciencias de la ingeniería para apuntar un poquito nuestro granito de arena en esta visión de tener un país mucho mejor. Y ahí fue donde comenzamos a trabajar con café, que también es un producto de gran importancia a nivel país, pero en términos de producción de biomasa, la piña es el campeón. Entonces decidimos hace ya 6 años, 7 años, comenzar a investigar un poco más acerca de qué hacer con los residuos que se generan en este sector tan importante para el país. ¿Cuánto se genera? Nos estaremos preguntando. Pues en términos sencillos y directos, cerca de 6.5 millones de toneladas anuales. Este residuo que se genera es un residuo húmedo. Es lo que queda después de retirar la fruta y la planta que queda en campo, una vez que también se le quitan algunos hijos para su siembra posterior. Es un recurso que consideramos que es subutilizado. Actualmente se tienen valoraciones de entre 150 a 230 toneladas por hectárea y de esto es importante considerar de que de toda la planta, alrededor de un 13.8% es materia seca para la valorización. En muchos años que hemos investigado qué es lo que se está haciendo a nivel mundial con este residuo, pues vimos que es un aprovechamiento muy importante es de la parte sólida de esa fibra, desde hacer textiles, cuero sintético, estuvimos viendo también la extracción de algunas enzimas, se estuvo también utilizando como bioinsumos también para la parte agrícola, pero es apenas un 13,8%. Todavía queda una fracción líquida muy importante que no se le estaba dando un potencial uso, sino que más bien se estaba viendo como un problema. Cuando comenzamos a ver un poco acerca de estos proyectos que estaban utilizando la parte sólida, nos dimos cuenta que una de las principales desventajas de estos procesos es la extracción y qué hacer con ese líquido. Es un líquido con alto contenido también de sólidos disueltos, con un potencial uso en sistemas de conversión biológica. Entonces, considerando esto y además con el reto que tienen las piñeras actualmente, pues comenzamos a desarrollar diferentes tecnologías con algo en mente, con una tecnología de impacto, una tecnología de escala y que fuera a nivel país algo llamativo, algo que pudiera venir a representar un cambio. Muy bien, entonces, hablemos un poco de cuál es el reto, qué es lo que está pasando en el sector piñero y por qué este residuo puede representar una oportunidad, pero que al mismo tiempo, si no tenemos la tecnología suficiente, puede representar también un problema. ¿Cuáles son las prácticas comunes que tienen ahorita los piñeros? Pues tenemos quemas a cielo abierto. Todo este material que podemos ver en la parte superior acá, este material en verde tiene que ser dispuesto para dejar el suelo limpio para un nuevo ciclo de cosecha. Entonces, la práctica común es aplicar algunos químicos, tales como el paraquat, para incorporar esto al suelo.
Tenemos entonces que después de un tiempo, en esta figura de abajo pueden ver cómo queda la planta seca y después su incorporación al suelo con maquinaria agrícola. Eso representa un alto consumo energético y por supuesto representa un gasto operativo muy significativo para las piñeras. El año anterior, un reporte muy interesante que sacó el Ministerio de Agricultura y Ganadería reportó que alrededor de 857.000 colones se gastan por hectárea para poder pasar de esta situación de rastrojo en verde a una situación de el terreno listo para su cultivo en un nuevo ciclo. Cerca de 850.000 colones por hectárea. ¿Y esto en qué se está gastando? Por supuesto en maquinaria, en mano de obra, pero un gran porcentaje de esto se va en el uso de combustible diésel que utilizan los tractores para movilizar, cortar y, y también enterrar esta biomasa en el suelo. Entonces, en este momento los productores no tienen un retorno económico asociado a la producción de esta biomasa. Adicionalmente, también tenemos que considerar algunos otros retos importantes, tanto en la parte ambiental y social. Si este rastrojo no se trata de una manera adecuada, pues podemos tener una proliferación de plagas. Esta descomposición no controlada del rastrojo va a favorecer a este crecimiento de la mosca del establo, que afecta gravemente ganados en fincas vecinas, y no únicamente ganados, sino mascotas y hasta el ser humano. Entonces, es uno de los principales aspectos ambientales y sociales del no tratamiento adecuado del rastrojo. Hay que ser honestos en esto. Las piñeras han hecho un trabajo muy adecuado, han estado bajo mucho control, pero esos tratamientos actuales representan un costo económico muy elevado, como ya lo vimos. Y adicional, que pues que no se le está sacando un provecho asociado a ese rastrojo, sino que más bien vamos a tener un problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Este rastrojo, rico en materia orgánica, cuando se entierra, rara vez se va a descomponer de forma aeróbica. Una descomposición aeróbica, pues lo que hace es generar un poquito más de CO2 al ambiente y podríamos decir que tenemos un empate. El CO2 se adquiere de la atmósfera, crecemos biomasa y después la liberamos en la descomposición aeróbica. Pero cuando se entierra, el problema es que no nos podemos asegurar de que toda esa descomposición de la biomasa vaya a ser aeróbica, sino que va a ser anaeróbica. Y cuando tenemos descomposición anaeróbica, pues ahí tenemos formación de metano. Y el metano puede ser hasta 25 veces más perjudicial que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global. Entonces ahí el ciclo se rompe. Y por eso es importante considerar que se está dando una solución, en efecto, a plagas potenciales como la mosca, pero el tratamiento actual puede estar generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Además que también cuando tenemos quemas con fuego, esto puede degradar la salud del suelo y la salud humana. Entonces, es muy importante considerar este punto de la salud. Veamos lo que reporta la OCDE. La OCDE este año sacó una estadística un poquito alarmante. Mencionan que Costa Rica en los próximos 50 años va a tener un aumento del 55% en enfermedades no transmisibles. Y dentro de estas enfermedades no transmisibles está enfermedades respiratorias. Y esas enfermedades respiratorias, el cáncer también, provienen también de inhalación de humos. Y estos tratamientos que se dan en algunas piñeras con el humo, pues pueden afectar significativamente las comunidades y las poblaciones cercanas a las piñeras. Entonces, nos convertimos en un tratamiento para seguir en la parte económica de productividad de piña, pero que vienen también con algunas sombras que desde nuestro punto de vista tienen que ser atendidas de manera integral. Adicional a esto, cuando comenzamos a ver el contexto de país en términos de dónde podemos impactar de manera significativa en la descarbonización, pues llegamos a un punto importante que es el problema del transporte pesado.
El transporte pesado en Costa Rica, pues, tiene una total dependencia del diésel importado. Hay una vulnerabilidad crítica por este uso intensivo de combustibles fósiles importados. Aparte del gasto, perdón, del impacto al ambiente, vamos a tener una volatilidad de los precios y riesgos de suministro. Y cuando estamos hablando de un sector que aporta al empleo en las comunidades rurales, un sector que aporta 1.5 billones de dólares al PIB y que viene a movilizar esas economías locales, pues la dependencia del diésel representa un entorno, una parte del entorno que hay que ponerle atención. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitar un poquito esa alta dependencia del diésel? Además, que la logística de transporte que tienen los piñeros es muy intensiva. Costa Rica exporta miles de contenedores de piña anualmente. Todo lo que es el corredor noratlántico, la parte de Limón, Ruta 32, está muy saturada de camiones y cada vez que se transporta una piña, hay que ver cuál es esa huella de carbono asociada que viene a ese producto, que se está exportando a mercados cada vez más exigentes. Entonces, también hay que considerar no solo el transporte de la piña al puerto, sino hay que considerar de la finca al centro de procesamiento, del centro de procesamiento al puerto, pero también tenemos que considerar todos aquellos insumos que se necesitan para las fincas. Hablemos de fertilizantes. Todas esas materias primas también vienen transportadas en esta clase de camiones. Entonces, vemos que la huella de carbono asociada a la productividad de piña va creciendo. ¿Y por qué no buscar una solución tradicional como la electrificación? Porque es complicado cuando estamos hablando de carga de potencia. Estos camiones de alta capacidad, hablemos de arriba de 300 caballos de fuerza, pues es muy difícil electrificarlos. Es complejo. Hay algunos casos muy específicos que lo han logrado, pero con pocas unidades. Cuando ya estamos hablando de la gran cantidad de camiones que circulan diariamente llevando piña, pues ocuparíamos una central eléctrica destinada únicamente para la carga de las baterías de esos camiones. Y eso podría desbalancear completamente la matriz eléctrica nacional. Además de que un camión de estos, para que pueda ser cargado, hablemos en 8 horas, pues va a necesitar también un cargador de alta potencia. Y si estamos hablando de unos 50 camiones de estos, pues ahí vemos la dificultad de cómo armonizar ese sistema eléctrico para evitar impactos en el resto del país. Entonces, por un lado tenemos problemas o oportunidades con el rastrojo de piña. Por otro lado tenemos también problemas en el transporte pesado. Podemos entonces ver esa oportunidad de valorización de este residuo para dar una solución al transporte pesado en Costa Rica. Para ello, entonces, estamos considerando que este rastrojo de piña pueda ser utilizado en una biorefinería, tanto la fase líquida como la fase sólida. La fase líquida, que es ese jugo que se extrae de la planta, como pueden ver aquí en esta imagen a la izquierda inferior, es ese jugo que se extrae del prensado del rastrojo una vez que ha sido cosechado en campo. Esta fase líquida tiene una particularidad de que es rico en azúcares y carbohidratos fermentables, que lo hacen un sustrato adecuado para la digestión anaeróbica. No digamos que es un sustrato fácil de trabajar y que Juan Pablo en unas diapositivas va a hablar un poquito de esto porque tiene sus dificultades, pero al tener materia orgánica y carbohidratos fermentables, es posible tener la idea de convertir esto en un biocombustible. De igual forma, la fase sólida, lo que nosotros llamamos esta fase sólida del rastrojo, que es como un bagazo, también tiene un potencial muy importante para el concepto de biorefinería, puesto que esa biomasa recalcitrante, muy rica en celulosa, hemicelulosa, lignina, también puede ser utilizada para convertirla en energía térmica y posteriormente convertirla en electricidad. Adicionalmente, hay que recordar que como estamos quitando biomasa del suelo, los piñeros tuvieron la duda de
cuánta biomasa es necesario que quede en el suelo para no afectar las condiciones agronómicas y microbiológicas del suelo y que en un futuro, hablemos de un futuro a corto plazo, mediano plazo, no vaya a afectar las productividades de la fruta. Entonces, parte también de esta fibra se puede convertir en biocarbón como enmienda para los suelos. Eso entonces nos va a dar ese concepto de economía circular, del aprovechamiento total de la biomasa para resolver problemas en el transporte y dar una solución técnica y económicamente factible a las piñeras y a los productores que están aportando mucho en la economía rural de la zona norte y la zona sur también. Muy bien, entonces, ¿cuál sería este impacto y por qué es importante considerar la geografía en esto? Podemos decir que el 88% de la producción piñera se ubica en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica. Esto representa alrededor de unas 56.000 hectáreas concentradas en estas regiones. Podemos ver aquí en este mapa una gran zona de calor ubicada cerca de Pital, algunos puntos ubicados en los Chiles y Upala, algunas zonas aquí en la parte de Sarapiquí, unas partes aquí en la sección norte de la provincia de Punta Arenas y en Buenos Aires de Punta Arenas también otra sección importante. ¿Por qué esto es clave a la hora de hacer estos análisis? Porque necesitamos unir ciencia y necesitamos unir ingeniería. La ciencia nos viene a dar ese concepto, esa capacidad de convertir el rastrojo en el combustible. Pero la ingeniería también nos viene a dar esa respuesta a cómo hacer las cosas eficientes. Y uno de los aspectos importantes cuando se trabaja con biomasa es la logística de suministro. ¿Cómo podemos entonces hacer para que la biomasa distribuida, llevarla a un centro de acopio, a una biorefinería y que sea factible económicamente? Adicional, dado que estamos trabajando con un residuo biomásico, pues podemos aportar en metas de descarbonización a nivel nacional. Hay un compromiso climático 2030 de reducir al menos el 20% en emisiones de carbono que ha sido comprometido por el país ante la comunidad internacional. Entonces, queremos que con estos conceptos de biorefinería y transformación de la biomasa, poder impactar en el transporte de carga y principalmente aquí en la industria pesada con energías renovables de origen biomásico. ¿Cuáles son esos combustibles entonces? Vamos a estar hablando del biometano, una conversión anaeróbica de la fase líquida del rastrojo de piña. Vamos entonces a convertir esto en biogás, después en biometano y posteriormente vamos a comprimirlo y que se puede utilizar en transporte de carga. Adicionalmente, hay otras alternativas, por ejemplo, en convertirlo en etanol, que el etanol se puede combinar con diésel a cierto nivel, digamos 10%, para una sustitución local en los tractores de las fincas y así tener todavía más ese concepto de economía circular. ¿Cuáles son los beneficios que hemos logrado en términos de sustitución? Pues por hectárea, únicamente cambiando el concepto de tratamiento tradicional del rastrojo a un tratamiento biológico, vamos a estar ahorrando cerca de 14.6 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea con solo ese cambio en el tratamiento. Y adicionalmente podemos tener una reducción adicional de 9.2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea, considerando la sustitución del diésel que ahorita están quemando los camiones por el biometano de origen renovable. Con esto vamos a tener carbono negativo, va a ser más fácil para las piñeras acceder a certificaciones ambientales y vamos a reducir, por supuesto, la huella de carbono, que las piñeras van a poder entonces con esto acceder a mercados premium y mecanismos de financiamiento verde. ¿Cuál es esa ruta tecnológica de la biorefinería? Pues tenemos que comenzar con las operaciones en finca. Ver entonces cuál es esa logística, cómo hacemos para sacar ese material dentro de la finca. Conversando con piñeros, pues es importante considerar desde clima, condiciones de los caminos, es
clave para nosotros en este concepto de biorefinería entender cómo es que vamos a cosechar ese rastrojo. El manejo y el pretratamiento de la biomasa, pues ya son partes de la biorefinería en las cuales tenemos que ser muy eficientes. Para producir energía requerimos energía y queremos que ese balance sea lo mejor para obtener más energía en forma de biometano y menos energía destinada a los procesos, lo que uno conoce como energías parasíticas. El proceso de digestión anaeróbica para producir el biometano y este punto muy importante, el número 5, que queremos ser autosostenibles. Todo esto del pretratamiento y acondicionamiento demanda mucha energía eléctrica, pero queremos aprovechar la fase sólida para generar energía eléctrica y así poder dotar de los requerimientos sin depender de la red eléctrica nacional. Con la producción de biocarbono, producción de biometano, pues vamos a tener una factibilidad económica para el modelo de negocio. Y posteriormente, tenemos que ser responsables ambientalmente y ver qué hacemos con el digestado. Y con esto vamos a tener un tratamiento para poder disponerlo ambientalmente de una manera adecuada. Por último, pues la combustión del bagazo de esa fibra hace que el sistema sea autosostenible energéticamente. Y también vamos a tener mucho exceso térmico que podemos utilizarlo ya sea para secar biomasa o para procesos de refrigeración de la fruta. Eh, Juan Pablo, a partir de ahora les va a comentar un poquito más de la parte de producción del biogás vía digestión anaeróbica. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, lo escuchamos Eh, bien. Perfecto. Bueno, en esta presentación también queremos comentarles y darles un poco del trabajo que hicimos a nivel de investigación durante todos estos años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estimar, Mauricio les comentó un poco sobre la cantidad de biomasa que se genera y que un 83% alrededor es líquido. Entonces estamos hablando de un material que si son 6,5 millones de toneladas, si multiplicamos por 0,83, estamos hablando de un número de muchos millones de material líquido que está lleno de sólidos disueltos que se pueden convertir en biogás. Pero estamos hablando de cantidades de material líquido muy, muy grandes. O sea, llenamos estadios nacionales. Yo un cálculo creo que eran como 30 estadios nacionales que podemos llenar con este líquido. O sea, estamos hablando de una cantidad de agua con materia orgánica inmensa. Y el tema entonces tenemos que poder producir biogás con este material, pero no podemos necesariamente poder producir biogás como se produce con otros materiales, por ejemplo, con los purines o con los aguas residuales del café, porque no hay ningún material que se equipare con esta cantidad. O sea, no podemos hacer lo que se conoce como una codigestión, pero podemos hacerlo un poco. Y entonces, cuando empezamos a analizar el material, que como decía Mauricio, se fermenta rápidamente, recuerdo muchos viajes que traíamos materiales desde la zona norte, desde Pocosol, y cuando lleguemos por San Ramón ya estaba totalmente fermentado ese material, se reventaban las tapas de los tarros donde lo traíamos antes de llegar al laboratorio. ¿Por qué? Porque su tasa fermentativa es altísima. Se fermenta rápidamente, pero la fermentación es solo una fase del proceso de digestión anaerobia. Se tiene que producir después metano, que es la fase se encargan unos microorganismos que se llaman arqueas, que son las que se pueden consumir, respiran la materia orgánica, respiran esos ácidos grasos de la fermentación y los convierten a metano. Entonces, esa fase líquida del rastrojo se convierte como el sustrato principal de este tipo de biorefinerías y tenemos que tener la capacidad de poder fermentarlos eficientemente. Y eso fue mucho el trabajo de investigación y desarrollo que hicimos durante estos años. ¿Cómo lo podemos hacer? Y cómo podemos utilizar las características que este material tiene para que después pueda ser escalado. Por ejemplo, en la figura inferior, donde vemos unos violines, porque recuerdo un colega que siempre se enredaba, que dice que no me parecían violines. Cuando vemos esos violines, podemos ver cómo hay una variabilidad en ese sistema. Podemos ver cómo podemos alcanzar productividades en promedio por diferentes escenarios de 1.000 litros por kilogramo de sólidos volátiles. Eso es muy interesante, porque para darles un ejemplo, los residuos de los purines se obtienen 400 litros por kilogramo de sólidos volátiles. O sea, de los digestores normales que conocemos en Costa Rica, que son las bolsas que están en las lecherías, producimos 400 litros. Con el rastrojo de la piña y haciendo los procesos controlados de fermentación y metanización, podemos alcanzar casi 1.000 litros, pero tenemos que extender esas condiciones y crear esos sistemas de digestión aerobia que permiten esas características. Entonces,
La fermentación es altamente acelerada y la metanización es controlada. Y eso es uno de los procesos que nosotros creamos. Por eso usamos un sistema de biogás que se llama digestión anaerobia en dos fases. Pero adicionalmente, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué pasa si, si queremos mezclar sustratos o a veces hay muy poca cantidad? ¿Y qué pasa si solo queremos producir biogás? Lo que hemos podido demostrar, como en la figura superior, donde esos mismos biodigestores que estaban en la parte inferior, les dejamos de alimentar con otros sustratos y los mantuvimos únicamente con el rastrojo de la piña. Ahí pudimos observar que después de que nosotros creábamos el microbioma y ese sistema de comunidades microbianas que podían tener la capacidad de alimentarse principalmente del rastrojo de piña, todas se unificaban hacia un centro y se mantenían alrededor de 1.000 litros por kilogramo de sólidos volátiles. Estos fueron experimentos que pueden ver ahí, son casi 10 meses de datos de operación continua de biodigestores gracias a nuestros asistentes y a nuestro grupo de investigación, que pudimos recopilar esa información que nos dio la salida para después ir pasos más adelante. ¿Qué podemos ver? Que después de este proceso de digestión anaerobia, nos que mantenemos con ese montón de líquido que está ahí, pero ese líquido se transformó principalmente en pequeñas amidas o pequeños componentes de carbono que se degradan rápidamente en el suelo y nitrógeno. Nitrógeno que se puede recuperar y que se puede llevar de nuevo al campo. Y una cosa muy importante, que es una de las cosas que esperamos tenemos unas hipótesis hacia futuro. Creemos que los microorganismos que se encargan de hacer este proceso de biogás viven en el microbioma del suelo y la planta de piña. Entonces, si después este material, esos microorganismos que se encargan de producir biogás, que enriquecemos en estos reactores, los llevamos de vuelta al campo, podríamos hacer un reciclaje también de microorganismos y favorecería la creación de los microbiomas y toda la tendencia de bioinsumos que se está llevando en la agricultura de la piña en Costa Rica y en general en toda la agricultura nacional. Eh, podemos, entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿De qué decimos acá? Podemos producir biogás únicamente con el rastrojo de la piña o podemos hacer sinergias también. Podemos hacer mezclas con otros residuos. Podemos ser el principal actor que va a ser la fase líquida del rastrojo de la piña, pero podemos hacer sinergias, por ejemplo, con los residuos orgánicos municipales que se producen en las zonas productivas. Podemos pensar en antes que como el problema del rastrojo era un problema para los lecheros, también podemos tal vez darle la oportunidad más bien para volver eso una oportunidad y empezar a gestionar también los purines lecheros o de ganado también con el rastrojo de la piña. O sea, existe esa sinergia y esos beneficios de la codigestión creo que es una de las cosas que queremos explorar hacia adelante porque va a hacer que ese proceso sea todavía más estable y va a aumentar todavía más la concentración de metano, que es uno de los parámetros de calidad del biogás y el biometano, porque entre más metano tengamos dentro del biogás, más poder calórico va a tener, entonces más energía por metro cúbico de biogás vamos a obtener. Y también la purificación va a ser más baja. Entonces, esa investigación nos da mucha confianza para seguir adelante, para poder verificar de que es posible producir biogás con este material, de que podemos escalar este sistema y también que es altamente robusto, que podemos únicamente digestarlo solo o podemos digestarlo con otros sustratos y podemos aumentar todavía más el proceso y su rentabilidad. Entonces, ok, ahora tenemos ese producto y ¿cómo hacemos para poder hacerlo comercial? O sea, ¿cómo podemos llevarlo a introducirlo directamente a los consumidores? A lo que estábamos hablando, que pueden ser en este caso los mismos productores de piña, pero también mercados externos, ¿verdad? Que esos son muy interesantes porque realmente las productividades que podemos alcanzar son muy altas. Primero tenemos que producirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar ese biometano, ese biogás que está lleno que tiene principalmente metano, pero que tiene otras trazas de como ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, podemos tener también pequeños monóxidos de carbono, pequeñas impurezas en esa mezcla de gases. Lo que tenemos que hacer es principalmente es purificarlo y sacarle la mayoría de esos en concentraciones estandarizadas, ¿verdad? Y estandarizar ese material hasta llevarlo a un 96%. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer principalmente. Tenemos que, por ejemplo, si usted compra biometano en Pital, sea el mismo biometano que puede comprar en Sarapiquí o que sea el mismo biometano que puede comprar en Buenos Aires de Punta Arenas. O sea, estandarizar ese material. Después de que lo tenemos en esas concentraciones, tenemos que comprimirlo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando le aumentamos la presión, aumentamos la densidad energética. O sea, por metro cúbico que tengamos de biometano, vamos a tener mucha energía. Que eso no se equipara mucho, por ejemplo, con el diésel y con la gasolina. Ahí podemos ver algunas fotografías de camiones que se utilizan con biometano. Podemos ver que son camiones normales, ¿verdad? Tienen un motor de gas natural
que son muy eficientes, se contaminan muy poco y además de eso tienen un componente en la parte trasera donde se almacena ese gas que está presurizado. Después que lo comprimimos, tenemos que distribuirlo, tenemos que llevarlo de las plantas de producción hasta donde se va a distribuir a diferentes zonas. Entonces, para eso existe una cosa que se llaman gasoductos virtuales, que son camiones internos especializados para transportar ese material. Y por último, el uso final, ¿verdad? Que son estaciones de flota, de transporte pesado, logística, que donde nuestra visión siempre ha sido, ojalá poder directamente desplegar esa energía y en las zonas donde se están requiriendo, como lo explicó Mauricio anteriormente, que es en la cadena de valor de la pyme. Entonces, hemos hecho trabajos, por ejemplo, tenemos esta publicación que publicamos ahora durante Semana Santa, que nos hizo muy felices, donde hicimos todo un estudio con unos colegas italianos y de Estados Unidos, que tenemos años, estoy trabajando con ellos y pudimos hacer todo un estudio de sistemas de información geográfica para poder identificar cuáles son esas optimizaciones, por ejemplo, dónde es que tiene que estar esa planta ubicada, donde se balanceen las distancias de llevar el rastrojo de llevar el rastrojo a las biorefinerías, pero también que se pueda que sea fácil su comercialización y que principalmente es donde tomamos la ruta 4 como nuestro punto de optimización, donde podemos que eso es donde se da todo ese tráfico de maquinaria pesada y de transporte pesado. Entonces tenemos 5 puntos estratégicos después de varios procesos de optimización, donde tenemos 5 plantas de diferentes tamaños, donde en esas 5 zonas y donde la zona de Pitales, alrededores de Pitales, donde es el punto estratégico, ¿verdad? Donde alrededor de 40 kilómetros podemos tener plantas que pueden procesar hasta 120 toneladas hora. Cuando les piensen en 120 toneladas hora, por ejemplo, los ingenios azucareros de Guanacaste, que son las agroindustrias más grandes de Costa Rica, andan por ahí de 200 toneladas hora. O sea, imagínense el tamaño de planta que estamos hablando que esta biomasa puede satisfacer. Y la metodología de localización, bueno, es basada en redes de suministro, ¿verdad? Alrededor de 10 a 40 kilómetros, porque también la idea es que ese rastrojo se pueda llevar a puntos logísticos y no logísticos cercanos, ¿verdad? Que no se tengan que trasladar mucho, porque una de las características interesantes de nuestra biomasa es que se produce tanto por metro cuadrado que no hay que trasladarse mucho. Por ejemplo, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, este mismo tamaño de plantas requieren radios de kilómetros que si lo hiciéramos en Costa Rica estaríamos en el mar. O sea, vean el potencial que tenemos en nuestro país donde podemos tener este tamaño de plantas con redes de transporte tan pequeños. Y el impacto logístico, lo que queremos buscar, ¿verdad? Para reducir las externalidades del proyecto, es una estrategia minimizada que también la misma biología nos lo permite, ¿verdad? Donde transportes de biomasa, si vamos a ganar mucha masa, muchas toneladas, pero en radios de transporte cortos, ¿verdad? Y después ya, yo creo que viene el componente económico, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta producir ese material? Pero bueno, el valor que más se utiliza a la hora de una evaluación de un proyecto energético es el costo nivelado de energía. O sea, ¿cuánto me cuesta producir, cuántos dólares o cuántos colones me cuesta producir un megajoule de energía? Y como pueden ver ahí, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos en 4.6 centavos de dólar por megajoule, que es un costo estimado de producción a escala industrial, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuánto, por ejemplo, estaba el diésel? Bueno, ahora estamos hablando del diésel cuando hace un par de años estábamos en 0.3 centavos, ¿verdad? O sea, yo creo que en ese 40% ya nosotros estamos, por ejemplo, un costo menor que está el diésel en este momento. Y requerimos escalas importantes, ahí es donde va cambiando un poco, ¿verdad? Para este valor que les estamos presentando, que es 4.6 centavos por megajoule, requerimos un sistema de 55 toneladas por hora que cuando lo empezamos a estudiar con el análisis logístico podemos ver que podemos tener este tipo de plantas en la mayoría de las zonas y que van a ser rentables. Y el factor clave de costo es el transporte, o sea, tenemos que todavía hacer optimizaciones. Hay otro trabajo que les queríamos presentar porque yo creo que no solo es una de las cosas o las oportunidades que hemos tenido en este trabajo es y poder integrarnos, ¿verdad? Y por ejemplo, hicimos un trabajo como NUDI, las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para poder estudiar, ok, ¿qué es lo que necesita el país para poder comercializar este material? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos en Costa Rica crear un mercado regulado de biometano, que todavía no tenemos y que les vamos a mostrar algunos avances que ya se están dando, podemos rentabilizar estos proyectos mucho. ¿Por qué? Porque pues, estos proyectos requieren una inversión importante, pero cuando nosotros reducimos el riesgo, se habilitan una serie de fondos de inversión, hasta por ejemplo los fondos de pensión, que son negocios tan poco riesgosos
que esta inversión se da naturalmente. Y además, estos fondos de inversión están interesados en este tipo de proyectos. Entonces, requieren de un trabajo institucional y nacional fuerte. Para eso, por ejemplo, como hicimos un estudio de infraestructura de calidad del biometano. O sea, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la infraestructura de calidad que el país necesita para poder empezar a comercializar este material? Y podemos encontrar, por ejemplo, de que existen dos parámetros de calidad que este producto tiene que tener. Uno es la composición química. Tenemos que asegurar que tiene una alta pureza en metano y con trazas de otros gases reglamentadas de estas impurezas. Y las propiedades físicas del biometano. ¿Por qué? Porque cualquier consumidor va a querer, cuando compre un metro cúbico de biometano, saber que va a tener esos megajoules que nos están vendiendo. O sea, que va a estar esa energía ahí. Y es ahí donde, por ejemplo, el poder calórico, la densidad relativa, son parámetros de calidad que tenemos que nosotros estandarizar. Y ahorita les vamos a mostrar para ver cómo estamos, ¿verdad? En el país. Otro que es muy importante, que es, por ejemplo, una de las cosas que en Costa Rica estamos muy bien, es que si nosotros compramos, por ejemplo, un litro de gasolina en Jacó, es la misma calidad que vamos a encontrar, por ejemplo, en Puerto Viejo de Limón, al otro lado de la costa. O sea, tenemos un aseguramiento de la calidad porque nosotros medimos repetidamente la calidad de nuestros combustibles. Eso estamos muy bien y debemos hacer lo mismo. Pero para eso necesitamos capacidades metrológicas, se llama. Entonces lo que hacemos es que necesitamos de equipo humano y de laboratorio que se encargue de medir esta composición química de estos gases producidos y que estén bien calibrados, ¿verdad? Porque lo importante de medir no solo es medir correctamente y para eso debemos de calibrar nuestros sistemas. Entonces tenemos que tener todo un sistema de trazabilidad de nuestras mediciones. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cromatografía especial, ¿verdad? Para poder hacer estas mediciones de metano y también estas pequeñas trazas de gases que son las impurezas que el biogás puede tener. Y los calorímetros, ¿verdad? Que es poder medir cuánto poder calórico tiene este gas, cuántos megajoules por metro cúbico por kilogramo este gas tiene. Lo último que creo que el país también va a necesitar es el aseguramiento de la calidad, que es estos entes, organismos de evaluación de la conformidad que van a asegurar que estén acreditados por el Sistema Nacional de Calidad, que les permiten acreditar que estas mediciones y que esta calidad de sus productos son las correctas. Entonces, establecer esta infraestructura de calidad para el biometano dentro de lo que se conoce como el Sistema Nacional de Calidad va a ser muy importante para el país porque le va a permitir garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados y, quién sabe, más adelante poder integrarnos hasta con el mercado internacional. Para darles un ejemplo, Singapur es un país que está solicitando ahorita importación de biometano por 300 metros cúbicos de biogás. O sea, cualquiera que le venda biometano, cualquiera que le venda 300 metros cúbicos de biometano, Singapur lo recibe, porque ellos son muy dependientes del gas natural, entonces su transición energética es muy sencilla. Entonces estos mercados internacionales se van a empezar a abrir y vamos a poder hasta, quién sabe, más adelante poder exportar. Ahora, ¿cómo estamos en el país? En el país requerimos, ¿no se puede pasar? Tenemos una cosa muy interesante, tenemos un sistema nacional de calidad muy activo. En particular, por ejemplo, les muestro una foto de la cadena de valor del biogás y del biometano, donde tenemos un montón de normativa de estándares en el lado derecho, de estándares que nos aseguran en los diferentes procesos de la cadena de valor, que tenemos normas costarricenses que podemos utilizar, ya existen, pero todavía tenemos que hacerlas real, ¿verdad? Porque un estándar es un papel, pero tenemos que hacerlo realidad. Y para eso tenemos que avanzar en la metrología de esas mediciones y también tenemos que avanzar en los análisis de conformidad. Por ejemplo, en capacidad técnica, en Costa Rica, lo de los estudios que hicimos, tenemos una capacidad altísima de gente con química avanzada que puede hacer estos estudios, pero también tenemos que mejorar nuestra institucionalidad y la regulación. Y una de las cosas muy importantes, tenemos que involucrar más talento humano en esto. Dentro de los estudios que hicimos, tenemos que involucrar a más mujeres que se introduzcan, por ejemplo, en la parte de talento humano para que participen en estas mediciones de calidad. Y la internacionalización, es importante que fortalezcamos capacidades internas, pero que también las podamos exportar. Entonces, entre las conclusiones que encontramos, por ejemplo, en este análisis de infraestructura de calidad, es que aunque contemos con un alto avance técnico, es fundamental invertir. Y creo que es ahí donde vengo la palabra, y creo que va a ser la palabra secreta que quiero dar en esta parte. Es la inversión. Necesitamos que invertir no solo en las plantas, también tenemos que invertir en todo nuestro sistema de calidad. ¿Para qué? Para que este producto, cuando el sector piñano lo produzca, se pueda integrar directamente en el mercado costarricense. Que involucre más estandarización, más metrología y más evaluación de la conformidad. Entonces, esto va a permitir la consolidación de estos mercados y la operación efectiva de este mercado.
Del pirólisis y el biocarbón, bueno, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, hay grupos de investigación en el SICA que han estado trabajando mucho en esto. Eh, Nosotros como ingenieros no vamos a hacer tanta la parte de investigadores, tanta la parte de la investigación, pero lo que vamos a estar trabajando mucho es en la parte de ingeniería y cómo poder escalar este proceso, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que es posible producir biocarbón con rastrojo de piña, ya conocemos las temperaturas, las condiciones. Ahí, por ejemplo, les muestro una fotografía microscópica del biocarbón producido con rastrojo de piña. Pero lo que requerimos ahora de trabajar y vamos a estar trabajando es en cómo producirlo, ¿verdad? A gran escala. ¿Por qué? Porque lo que nosotros consideramos, y un trabajo que hicimos con la EPA también, es que va a ser el incentivo más importante para el suministro de la biomasa. Y ese aseguramiento, ese suministro de biomasa nos va a permitir hacer el proyecto rentable y que sea financiable también por la reducción de los riesgos. Entonces, de todo esto que les comenté, seguimos, Mauricio y yo trabajamos y trabajamos y trabajamos, y gracias al programa del ICUCR tuvimos la posibilidad de construir una planta piloto que la construimos en Pocosol de San Carlos, en las instalaciones de Agroindustrial Tres Amigos, y que es una de las zonas de mayor concentración de biomásica del país. Entonces nos fuimos a estar directamente con los productores, trabajando directamente de la mano con ellos, donde vamos después de toda esta investigación, en estos próximos meses, vamos a validar todo el proceso con la digestión aerobia y la pirólisis a una escala real, digamos, lo que se conoce como un TRL7. Y bueno, consideramos de que a pesar de que es una planta pequeñita, ¿verdad? Que procesa por alrededor de 1 tonelada por día, va a ser la primera biorefinería demostrativa de carbono negativo en el sector piñero costarricense y en América Latina. Y vean ahí tenemos una figura que Mauricio preparó, donde están todos los diferentes componentes. Vamos a tener primero el pretratamiento de la biomasa, que les hablaba Mauricio ahora, que es primero un picado, entonces la planta la traemos del campo ya en tamaño más pequeño, que favorece la logística. Después hacemos un desfibrado que se encarga de agarrar ese material y abrirle los tejidos para después molerlo, le llamamos, ¿verdad? Que es un molino de 3 masas donde extraemos toda la fase líquida de forma muy eficiente. Ese líquido después va a una primera fase que es la fermentación que les comenté anteriormente, que es rápida, ¿verdad? Que es la fase hidrolítica, y después va a los reactores metanogénicos. Entonces, todo eso ocurre, por ejemplo, tenemos un sistema de calefacción, porque estos procesos de digestión aerobia ocurren a temperatura interna de nuestro cuerpo, a 37 grados, y después el biogás lo almacenamos, lo cuantificamos, lo medimos, le medimos todos esos parámetros de calidad, y el digestado también lo recuperamos, y la idea es poder hacer los ensayos también de fertilización. Entre muchas cosas y algo que queremos comentarles, por ejemplo, el pasado viernes tuvimos la dicha de que la Cámara de Piñeros Unidos, que es uno de nuestros aliados, eh, con el MAC firmaran un convenio de transferencia de tecnología, ¿verdad? Que es una alianza estratégica para la transformación y principalmente creo que va a ser la mejor señal para todo el país para que se vea el compromiso que tiene el sector generador de la biomasa en hacer que esto sea una realidad y el apoyo también gubernamental. Entonces, fue muy simbólico para nosotros, nos llenó de satisfacción saber de cómo este pequeño proyecto que inició, como Mauricio les comentó, con las ganas de querer hacer algo importante para el país, se sigue materializando y los actores más importantes están trabajando de la mano. Entonces, por ejemplo, en la Cámara de Piñeros Unidos, que es el principal receptor del apoyo de transferencia, va a ser un enlace directo con los productores y va a facilitar después que sea una adaptación masiva de este modelo de biorefinería, ¿verdad? Y bueno, el rol del MAC, ¿verdad? Como un validador y un ente técnico institucional de las buenas prácticas, ¿verdad? Que después pueda recibir esta información y que también se la pueda transferir a los nuevos productores de piña, a los que de otras zonas y que esto se pueda masificar. Este proyecto tiene 3 componentes, porque creo que hemos hablado mucho del proceso de transformación, pero también tenemos que mejorar en la parte de la cosecha mecanizada. Aquí es donde vamos a validar unos prototipos de extracción, ¿verdad? Eficiente el rastrojo de piña, donde principalmente es un cuello de botella, porque los modelos económicos validan la extracción manual del material, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que no tenemos suficiente mano de obra para ese trabajo. Entonces tenemos que automatizar. El futuro de estas biorefinerías va a ser basado en una operación logística y una extracción rápida de este material. Entonces tenemos que avanzar en estos modelos. Y lo interesante de todo esto, gracias a estos fondos, vamos a poder trabajar directamente con los ingenieros
los ingenieros de las fincas y poder optimizar un sistema que sea eficiente y que se pueda escalar y que pueda ser, y una de las cosas que estamos viendo es que pueda ser masivo, que, que lo podemos compartir a muchas personas y a muchos grupos para que puedan utilizar esta tecnología. Los balances energéticos, Mauricio les habló, ¿verdad? Un poco que se siguen construyendo, los vamos optimizando, cada vez un diseño más específico, más modular y que nos permite llegar muy cerca a a las condiciones operativas reales, ¿verdad? Entonces, que eso va a facilitar después el financiamiento la evaluación de estos proyectos, principalmente por la parte bancable, ¿verdad? Y para combinarles una de las cosas que de todo este proyecto, lo que nace es una startup que se llama Microinia Limitada, ¿verdad? Que es un spin-off universitario de Mauricio y mío, donde requerimos, después de tanto trabajo, investigación y desarrollo, encontrar un vehículo especial para el propósito, porque llega a un punto donde el trabajo se requiere una integración tan grande de tantos actores como todos los que les mostramos ahora, les hemos estado mostrando, que requerimos que todos esos actores se puedan integrar, ¿verdad? Y que exista un vehículo especial con el propósito de reducir el riesgo de estos desarrollos, porque ya estamos hablando de proyectos que tienen un alcance muy grande y que requieren una gestión muy grande y donde ya pequeño grupo de investigación, ¿verdad? De la Escuela de Ingeniería de Biosistemas se empieza a quedar pequeño para la tanta gestión que se requiere. Entonces creamos a Microinia, ¿verdad? Que ahí pueden ver el isotipo de nuestra empresa, ¿verdad? Que creemos en una energía infinita, donde queremos transformar residuos orgánicos en café y piña en energía renovable, en biometano y en bioproductos que puedan ser accesibles a la agricultura costarricense y que podamos darle un rol al productor agrícola como no solo un productor de alimentos y de energía para nuestro metabolismo, sino también para prender la luz, para transportarnos, y darle otro rol más importante a nuestra producción. Queremos llevar esta tecnología a los niveles comerciales, ¿verdad? A TRL8 y TRL9. Y nuestra visión es fortalecer, escalar, acompañar, validar todo lo que se requieran para reducir estos riesgos y que estas tecnologías realmente puedan ser desplegadas. Tenemos un modelo de negocio enfocado en varias cosas. Una de las cosas que es muy interesante es que por ejemplo, en el rastrojo de la piña se produce todo el año 365 días, entonces podemos producir energía firme y renovable durante todo el año, a diferencia de energía solar o la energía eólica o hasta la misma energía hidráulica, ¿verdad? Que si las variaciones climáticas afectan esa producción energética. También tenemos una de las cosas que Mauricio nos mostró anteriormente, una capacidad de reducir emisiones grandísima y al mismo tiempo, al hacer eso, estamos facilitando la mejora ambiental y la eficiencia productiva de los sistemas agrícolas. Entonces, este es el modelo de negocio de Microinia, ¿verdad? Que esperamos que sea un éxito y que sea una herramienta para, como se ve ese logo ahí, devolverle la energía a los seres humanos, ¿verdad? Y principalmente a los agricultores y que se despliegue más esta posibilidad de energía infinita, ¿verdad? Lo último que les quería comentar, y ahí lo pensamos mucho, a ver si poníamos esta diapositiva, es cómo está la parte política. Y en eso Costa Rica está avanzando, contamos con productos y avances. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, se hizo el primer encuentro nacional de biogás y biometano, desarrollado por la Asociación Costarricense de Biogás, por el ICA, por el MINAE, por UNUDI, por PNUD, donde se empiezan a hablar ya de estos temas y donde en diferentes trabajos han establecido misiones conjuntas, índices y metas y producción de despliegue de biometano. Ya Costa Rica va avanzando hacia dónde podemos llegar con esta tecnología a nivel nacional. Han determinado y se han categorizado actores, así como factores estratégicos para alcanzar estas metas. Y se han presentado reformas legales que facilitan la creación de los mercados regulados del biometano. Por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Biometano 2025-2030, que fue un proyecto trabajado por PNUD, por ONUD y por MINAE. También tenemos una propuesta de hoja de ruta al apoyo y desarrollo del biometano, que fue financiada por BESI y realizada por una consultoría internacional que se llama IDOM. Y también tenemos un proyecto de ley que es el 24079, que presentó durante esta legislación y que fue aprobado por unanimidad en las comisiones legislativas de la Asamblea y que está esperando su espacio en la discusión del plenario legislativo y que esperamos poder apoyar a todos los jefes de fracción de la próxima administración para que
este proyecto se apruebe. ¿Qué va a facilitar? Va a facilitar que Recope pueda comprar biometano y que pueda generar un mercado regulado, así como Arecep, y construir un mercado regulado de biometano en Costa Rica, que después va a facilitar los precios de despliegue. Bueno, con esto voy a pasar la palabra de nuevo a Mauricio, que nos va a dar unas conclusiones y con eso estamos ahí. Muy bien, agradeciéndoles por el tiempo para ir cerrando la presentación, concluyendo de que queremos ver este residuo de la producción de piña no como un problema, sino como una oportunidad de cambio para el país, con una valorización integral para aprovechar ambas fracciones, la líquida y la sólida, y tener ese concepto de economía circular. Con esto, con solo utilizarle el 50% del rastrojo, podríamos desplazar 77 millones de litros de diésel que actualmente se están consumiendo. Eso tendría un impacto tanto en economía y en ambiente, y por supuesto en movilizar la economía local. También la escala para que esto sea factible. Tenemos entonces que unirnos para hacer biorefinerías grandes. Eso va a reducir costos y va a reducir riesgo. Ocupamos también una validación en campo real, que lo estamos haciendo gracias a nuestros contrapartes en Agroindustrial Tres Amigos con esta pequeña planta piloto. El apoyo del MAC es muy importante para la transferencia al productor y que estos productores puedan ver también ese potencial y se animen a involucrarse a este cambio. Por supuesto, lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la infraestructura que permite esa consolidación es muy importante y es clave para seguir avanzando en estos tópicos. La gestión del riesgo, por supuesto, es mucho dinero, es mucho esfuerzo a nivel país que se puede comprometer acá y la gestión del riesgo es clave. Estas tecnologías deben de ser estudiadas y seguir siendo estudiadas para optimizarse. Y por supuesto, la creación de política de Estado, con esto último que estuvo mencionando Juan Pablo, esa visión país traducida a políticas públicas que va a facilitar esta implementación de las tecnologías. Con esto en mente, queremos que se queden con estas conclusiones de estos estudios y que esperamos que en las próximas semanas pues tener buenas noticias de implementaciones, de estar divulgando un poquito más. No queremos terminar sin antes agradecer. Esto es un trabajo de muchas personas, de muchos que creyeron en estas ideas y que para nosotros presentar esta diapositiva es una forma de decirles gracias y que vamos a seguir trabajando. De parte mía, de parte de Juan Pablo, ha sido un gusto poder presentarles y que nos hayan destinado estos tiempos y de nuestra parte, atentos a cualquier consulta y pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan buena, tan bonita. Yo había conocido el proyecto de ustedes hace 2 años y ha crecido estadísticamente, lo cual me llena de satisfacción. Qué bonito que ya tengan una planta piloto, qué bonito como han logrado hacerse cada vez más interdisciplinarios, intradisciplinarios, contactos, parte legal, qué increíble todo lo que se necesita para echar a andar un proyecto como este. Mis felicitaciones por el esfuerzo y por favor sigan así, es muy importante lo que están haciendo. De verdad, muchas gracias. En nombre de la academia es un orgullo tener una conferencia como esta y una investigación tan importante como esta. Tenemos 3 preguntas por el momento en el chat que me gustaría un momentito compartir con ustedes. Por favor, Juan Antonio Gutiérrez Quirós dice que ¿qué opinan de la revalorización de los desechos domésticos? ¿Equiparan o superan estos del área agroindustrial, además de gasto público en impuestos y transporte y el impacto ambiental? Se ha reportado que alrededor del 60% de la basura es orgánica y se puede transferir esta tecnología de revalorización. Es una muy buena pregunta. Inclusive, Juan Pablo y mi persona hemos estado trabajando con algunas municipalidades para atender exactamente este mismo problema. El asunto es que sí hay algunas diferencias clave entre residuos agrícolas y estos residuos urbanos orgánicos, principalmente en lo que es la logística, en cómo se recogen, en cómo podemos aprovechar. Porque si vemos una piñera tiene gran cantidad puesta ahí. En cambio, si vemos un cantón urbano, tenemos que ir casa por casa recolectando esto. Entonces, eso también es una de las partes que deben ser estudiadas. Hay algunos estudios que realmente muestran la importancia y la validez de convertir estos residuos orgánicos de las municipalidades en un valor agregado. Términos de biogás. Se ha hablado del compost también. Pienso que es importante siempre valorar tecnologías y ver qué es lo que más le conviene a la población costarricense en términos tanto de salud, ambiente y sociedad.
No sé, Juan Pablo, si quieres apuntar algo más. Sí, y que yo creo que es importante, como decía Mauricio, el tema logístico, la respuesta de hacerlo, ¿verdad? Y creo que el convencimiento de la ciudadanía para hacerlo, cuando tomemos la decisión como municipios de ir 2 veces al mismo hogar para ir a recoger una menor cantidad de residuos, eso va a aumentar los costos logísticos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro como ciudadanos es cómo esos costos después se van a traducir en externalidades. Y creo ahí también una cosa muy importante es tratar de entender muy bien la gobernabilidad de los proyectos. Creo que veo una importante participación, por ejemplo, en el sector privado, en la gestión. ¿Para qué? Para que estos aumentos de estos costos puedan reducirse o puedan convertirse en valor, ¿verdad? Va a costar mucho pensar, por ejemplo, en una municipalidad que se encargue de hacer un modelo de revalorización donde genere ganancias, ¿verdad? Porque las municipalidades no están hechas para eso, pero pueden crear alianzas público-privadas donde puedan facilitar que estos modelos que están generando valor después puedan traducir y reducir los costos, por ejemplo, para los ciudadanos en los costos de transporte, ¿verdad? Entonces, esa integración creo que se va a necesitar ideas fuera de la caja, ¿verdad? No solo únicamente pensar en que la responsabilidad es completa, es una nueva forma de gestionar y que va a necesitar la participación de muchos sectores de la sociedad. Muchas gracias. En la misma línea, el señor Igor Cerdas pregunta si se puede implementar este sistema en los rastrojos de caña de azúcar. Rastrojos. Tal, tal vez, Mauricio, digamos, en el tema de los rastrojos, lo que principalmente queda en campo son las hojas de la caña de azúcar. Entonces nosotros cosechamos la caña de azúcar, ¿verdad? Utilizamos unas máquinas cosechadoras que se encargan de cortar la parte inferior de la caña y la parte superior, que es donde están las hojas de la planta y las flores también, si fuéramos a cosecharla antes de la flor, después, o cuando está floreando, ¿verdad? Ese material es principalmente materia seca. Eso es lignina y no tiene tanto material fermentable. Entonces, hay mucha cantidad de material, ¿verdad? Pero para eso existen otro tipo de tecnologías, ¿verdad? Que utilizan biomasas secas que facilitarían el proceso. Se puede hacer, pero la pregunta es escalable, ¿verdad? Y nuestro trabajo siempre ha sido mucho de la parte de integrar ambas, ¿verdad? La ciencia y la ingeniería. Entonces, consideramos que tal vez para los rastrojos de piña pueden utilizarse tecnologías termoquímicas para esas hojas, ¿verdad? Eso cuando decimos en el trabajo de campo, en los rastrojos de caña de azúcar. Dentro del ingenio azucarero hay otras materias orgánicas que se obtienen, por ejemplo, que es las melazas o también se obtienen lo que se conocen como la cachaza, que son materia orgánica. Esas opciones, esos materiales que se producen dentro del ingenio azucarero tienen mucho potencial para producir biogás. En Centroamérica, ya en Guatemala, ya se está utilizando y se integran los sistemas de producción de biogás con los sistemas de producción de etanol. Entonces se obtiene una cosa que se llama una vinaza, que es el producto después de que se extrae fermentado de una mezcla de agua con melaza, se fermenta, se extrae el etanol y ese material que queda ahí, se conoce como vinaza, se utiliza para producir biogás y es muy bueno para producir biogás. Muchas gracias. Y ya para terminar, aunque creo que se sale un poquito de lo que ustedes nos han compartido, es una pregunta de un asistente anónimo que dice que cuál es el costo y la vida útil de la transformación de un camión o tráiler para que se utilice el biometano y si habría algún riesgo por accidentes. Sí, muy buena pregunta. Y sí tenemos algunos números, interesante, porque esa transformación, el retrofitting, está alrededor de 1.500, $2.000 para un camión de carga pesada. Con los estudios que hemos realizado, hemos visto de que inclusive hay ya compañías europeas que están trayendo camiones para trabajar ya con biometano. Entonces, en términos de comparar, hacer un retrofitting con cambiar un camión, pues hay que hacer ese análisis que es muy interesante. En términos de las condiciones de Costa Rica, con los caminos, con curvas, neblina, todo lo demás, pues sí hay algunas investigaciones asociadas a que hay un impacto, por ejemplo, en arranque en pendiente. Ya cuando se tiene una pendiente con una carga muy pesada, pues el biometano no da tanta potencia como lo daría el diésel. Sin embargo, esas preguntas técnicas sí se están resolviendo desde el punto de vista de los
fabricantes de esta maquinaria. Hace unos meses tuvimos la visita de una delegación de Suecia y tuvimos representación de Scania, que nos estuvieron diciendo de que ellos ya están resolviendo esta clase de inconvenientes y ya tienen modelos muy funcionales para las condiciones de Costa Rica. Y tal vez agregar ahí un tema importante, que es muy interesante estos nuevos motores de gas que funcionan con metano, porque el metano es la forma más reducida del carbono. Cuando usted lo combustiona, es la forma más eficiente de recuperación de energía y las emisiones son muy bajas. Entonces, nuestra recomendación es, bueno, yo creo que si empezamos a ver cómo está nuestro parque de camiones, ¿verdad? Creo que hay muchos que podemos empezar a transformar y tal vez sería bueno que empezamos a invertir en estos nuevos camiones, ¿verdad? Que son de alta tecnología, que no generan casi nada de sonido, para darles un ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, en los años 80, estos camiones que vamos en los años 80, un camión de esos contamina lo que 500 de esos contaminan ahora. O sea, podemos empezar, y tal vez de nuevo la palabra invertir, ¿verdad? Empezar a pensar en cómo podemos nuestras flotillas empezar a cambiarlas por estas nuevas tecnologías. Y muchos países lo han hecho. Por ejemplo, como decía Mauricio, Suecia ha sido uno de los países que ha sido exitoso en esto. Ellos tienen condiciones muy parecidas a nosotros y han empezado a utilizar estas nuevas tecnologías de estos motores y estos camiones que que tienen características que los hacen muy atractivas para nuestro país. Pues con esto damos por terminada la conferencia y la participación de ustedes dos. Mi agradecimiento y el agradecimiento de la academia y de todas las personas interesadas en este tema. Estoy segura que es un agradecimiento enorme. Desearles muchos éxitos, que sigan adelante, que triunfen y bueno, que pongan el conocimiento costarricense, la ciencia costarricense muy alto. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a todas las personas que nos acompañaron.